Ya. Bueno, bienvenidos. Venimos nuevamente como para también los que nos escuchan por el video, como venimos trabajando los miércoles sobre la sanación, ¿cierto? En esa sanación que Dios siempre hace a través de su palabra, de su unción, de todo lo que Él nos regala. Mi nombre es Diana Marcela Rojas, para todos los que todavía no se saben mi nombre, entonces para que se lo aprendan. Y hoy vamos a hablar sobre la armadura de Dios pesada. ¿Listo? Vamos a hablar de eso. Y entonces lo vamos a encontrar en la palabra Efesios 6, del 10 al 18. Dice así. ¿Ya la vamos a encontrar? Acá sí. Efesios 6, 10, del 10 al 18. Efesios está bien atrasito, después de los evangelios, por ahí quedan. Bien atrás. 6. Papá, ¿qué prefieres? Bueno, dice así. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, y las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir en el día malo o en las pruebas, puede decir, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Entonces, es palabra de Dios. Entonces, vamos a ir mirando. La primera parte nos dice: hermanos, busquen la fuerza del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Todos los días, ¿sí? Busquen la fuerza del Señor, porque su poder es irresistible. ¿Ante quién? Ante el mal, ¿sí? Protéjanse con toda la armadura de Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que estén firmes de los engaños del maligno, que siempre nos está acechando, está como león rugiendo. ¿En qué momento nos descuidamos? ¿En qué momento bajamos la guardia de oración? ¿En qué momento decimos, ay, qué pereza? ¿En qué momento decimos, no voy a misa, no voy al grupo? Bueno, Él está ahí, para que en algún momento nos quiera robar la paz, de alguna forma, ¿sí? Entonces, y porque no estamos luchando contra poderes humanos, óiganse bien, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra seres espirituales, que a veces no vemos, a veces no sentimos, algunas personas sí, pero otras no, y a veces el mal se disfraza de personas, utiliza personas para hacernos daño, ¿cierto? Situaciones. Entonces, por eso tenemos que estar muy firmes para que podamos estar resistiendo a todo lo que se nos presente. Y se nos presentan no solamente situaciones del mal que nos ataca, ¿no? Pero hay situaciones que nosotros podemos estar tristes, abatidos, enfermos, ¿cierto? Y entonces en un desierto espiritual, o que no, esto no es conmigo, ¿cierto? Entonces siempre todo a mí, porque a mí, ¿cierto? Todo es así. Entonces, seguimos.
Por eso tome la armadura de Dios que se nos ha dado para que podamos resistir. ¿Resistir a qué? A todo lo que se nos presente, a diario. Todos los días se nos va a presentar algo. Todos los días. Así estemos en el caminar de Dios. Todos los días, así estemos con Dios, todos los días se nos va a presentar algo. La diferencia va a ser cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Si vamos a ser groseros con alguien que es grosero conmigo, si estoy enfermo y, ay, Señor, ¿pero por qué esta enfermedad a mí? Me quejo todo el tiempo, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Al contrario, me estoy uniendo a lo que el mal quiere hacer. Quiere abatirme, me quiere poner triste, me quiere decir, no, ¿para qué reza? ¿Para qué ora? ¿Para qué va? A veces el mal también nos habla. Entonces nos dice que entonces vamos a mirar. En muchas ocasiones somos tan sentimentales, sentimos que todos nos miran mal, que a veces está todo en contra de nosotros, todo está mal, todo. A veces hay días malos, ¿no? Ay, todas juntas a veces se unen. Todo, ay, que la enfermedad de mi vecino, de mi amigo, de mi mamá, de mis hijos, y tengo problemas en el trabajo, y tengo tantas situaciones que tenemos que enfrentar, y a veces se nos unen. Pero vamos a comparar esos sentimientos que a veces nos llegan, o situaciones que estemos pasando, enfermedades que estemos pasando. Cuando vamos a la playa, acordémonos, ¿se han ido a la playa? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Han tomado el sol? No, ¿qué pasó, Rosita? ¿Quién te va a la playa? Hay que ir a la playa. Bueno, el caso es que imaginémonos en la playa, ¿cierto? Tomando el sol, estamos ahí bronceándonos, ¿cierto? Tomándonos, a veces nos tomamos algo para la sed, ¿cierto? Algunas personas toman traguito, otras agüita, gaseosa, ¿cierto? Comemos ahí en la playa, nos paseamos, caminamos, pero... Diga, si ya me voy. Ya me voy para allá. Ya no he ido a la playa, pero iba a la Pero playa. no, imaginémonos, en la imaginación uno se puede ir allá. Y entonces, y soñémoslo y pidámoslo. Sí. Pero resulta que se nos olvidó aplicarnos bloqueador. No, Grave. ¿Qué pasa? Aplicaste sabio la verdad. quedamos negros. Nos insolamos, nos volvimos rojos como un camarón. Y así estamos, y entonces me hicieron acordar, yo también alguna vez fui con mi esposo y pues claro, la pasamos tan bueno ese día y salimos y corrimos y tal, pero no nos protegimos lo suficiente y pues claro, al segundo día no queríamos salir de sol, no queríamos salir ni a la playa y pues nos perdimos de disfrutar al otro día de eso porque estábamos súper quemados, entonces todo el tiempo buscando sombrita, ¿no? Buscando sombrita para que no nos diera más sol. Y en el primer día, pues uno no disfruta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos insolamos, nos quemamos, empezamos a decir, ¿qué le decimos a las personas? No me toque. Y preciso, nos tocan, ¿no? Preciso nos abrazan y nos tocan donde más nos duele, donde más nos arde. Y nosotros, no me toque, no me mire, no me abrace, así. A veces nosotros somos en esas situaciones que nos alejamos de las otras personas, nos alejamos de Dios por esas situaciones porque estamos quemados, tan quemados en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro caminar, que preferimos estar solos, preferimos encerrarnos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra enfermedad, y es que yo no voy, es que yo no oro, porque ¿para qué? Porque tantas cosas que se nos vienen a la mente, y entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que hemos vivido muchas insolaciones en nuestra vida, muchas insolaciones, porque no nos hemos aplicado esa cremita hidratante, sea sábila, sea la que sea, para restaurar esa piel que se ha quemado, ¿cierto? Y se van acumulando, y entonces vamos a empezar a vivir en la desconfianza, vamos a vivir en la duda, en la defensiva, vamos a vivir en el desosiego. Pues, ¿será que aquí me van a ayudar? ¿Será que sí voy a recibir lo que quiero recibir? ¿Será que voy a recibir la sanación que estoy pidiendo? ¿La liberación que estoy pidiendo? Y entonces andamos dudando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, para que podamos nosotros estar pendientes en esos problemas que a veces tenemos y le ponemos mucho interés a esos problemas, ¿cierto? Y entonces nos vamos opacando, y nos vamos enfermando, ¿sí? Y entonces, todos los días debemos ir sanando esta insolación en nuestro cuerpo.
¿cierto? Física. ¿Cómo? Pues ya lo dijimos, con esas cremitas. Pero en el cuerpo hoy nos pide, para nosotros el cuerpo y el alma, que nos pide el Señor que nos coloquemos una armadura. Lo leímos, ¿sí? La armadura de Dios, para que nos ayude a luchar, para que nos ayude a seguir adelante en ese proceso de sanar esas heridas que han generado esas insolaciones en nuestra vida, esas quemaduras que hemos tenido en nuestra vida que no nos dejan. ¿Listo? Bueno, vamos a poner en silencio sus celulares, en vibrador, en algo para que por favor nos podamos escuchar y no nos distraigamos. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces a veces miramos, esperamos mucho de afuera. Entonces yo voy donde el padre tal, voy a la misa tal, algo el rosario donde no sé quién, me voy a Monserrate, me voy a hacer la novena, ¿cierto? Escucho aquí. Y me voy de aquí para allá, picando aquí, picando allá, ¿cierto? A veces el Señor nos pide peregrinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay unas gracias que el Señor nos quiere regalar, o en ciertos lugares pues hay esos dones donde uno puede recibir esa sanación. No, no está mal, pero el estar picando aquí y allá, no tener una identidad, yo pertenezco a mi iglesia tal y no me estoy metiendo aquí en la iglesia allí, allá, a ver qué me encuentro, a ver si me dan sanación, voy al grupo de oración aquí y allá, porque entonces a ver dónde me encuentro. ¿Por qué? Porque están buscando el milagro. Y no están buscando al Señor de los milagros. Están detrás de las personas, del padrecito, de aquel, pero no de verdaderamente el Señor. ¿Sí? Sabiendo que toda misa sana. Todas las Eucaristías. Lo que pasa es que nos falta fe. Nos falta mucha fe. A veces uno va y habla el Señor y dice, oye, esto es lo que yo quería para mi vida, porque vengo vuelta a nada, pero aquí está hablando el Señor. Claro, el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Sí? Por eso la Eucaristía es un banquete en palabra de Dios y un banquete para alimentar nuestra alma, para sanarnos, ¿sí? Entonces resulta que andamos así. Entonces, ¿pero qué nos pide el Señor? Que trabajemos en nosotros, no estar allí, allá, no. ¿Qué debo hacer en mí para recibir esa sanación? Porque a veces no es de ir a lugares, es que yo no permito que el Señor obre en mí. No le damos ese primer lugar que él se merece. Entonces hacemos muchas cosas externas, pero no estamos llenándonos de esa gracia y esa armadura que nos pide el Señor para luchar, para pedir esa sanación, tener esa misericordia y andar con él. Pero entonces, por ello debe haber un encuentro personal con Dios, para que con esa armadura poco a poco vayamos sanando nuestras heridas, todos nuestros rencores, nuestros problemas, pidiéndole sabiduría al Señor para esas situaciones que se nos están presentando, ¿cierto? Entonces, nos vaya quitando toda esa desconfianza que a veces tenemos, esa duda, ¿cierto? Y nos ha hecho pensar que a veces estamos luchando, inclusive el mal también nos llena de pensamientos, es que estamos solos. Es que usted para qué lucha, nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Nunca saldremos de esta situación, problema sentimental, económico, enfermedad, emocional, cualquier cosa. No. Oro y oro y nada que lo consiga. Pero una vez más nos dice el Señor, todos los días debemos revestirnos de gracia y de su amor. Y en el versículo 14 que veíamos dice, debemos colocarnos el cinturón de la verdad y la rectitud. Entonces nos vamos a vestir como soldados. ¿Los soldados de qué? De Cristo. Todos los días tenemos que vestirnos del soldado de Cristo. Primero nos vamos a poner un cinturón. ¿De qué? De la verdad. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no podemos estar diciendo mentiras ni creyéndonos. No debemos, porque ahí dice, el padre de la mentira, ¿quién es? El mal. En Juan 8:44, el diablo. Por eso en nuestra boca y en nuestra vida ya no deben haber mentiras. No puedo ponerle máscaras ante el Señor. Una mentira piadosa. No, es que mentira es mentira. 8:44 dice. Juan 8:24. Ahí dice, porque el padre de las mentiras es el enemigo. También una vida conociendo a la verdad. Tenemos que ir una vida conociendo a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad.
Si ustedes, dice en Juan 8:32, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cada vez que nosotros caminamos con Jesús, vamos escuchando la palabra de Dios, vamos orando, entonces Él nos va mostrando el camino, nos va mostrando la verdad, de esas verdades que nosotros nos hemos creído, nos las va sacando. Tengo una pregunta, Dianita. Dianita, a veces uno dice, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha puesto esto en el camino, y uno está seguro que es el Señor, pero resulta de que cuando llega a hacer eso, tiene una falla de que no era por ahí. Yo creo que el mal también se disfraza de mirar esa ansiedad de que uno tiene, ¿cierto? Y llega el fracaso. O sea, ahí donde fracasó, y ahí a quién le echa la culpa, es a Jesús, a Dios, porque no me escuchó. Pero porque uno a veces dice, no, es que Él dijo que así, y uno mete por ahí, pero en el interior de uno de pronto hay una duda, ¿sí? Pero uno no escucha en realidad lo que el Señor le quiere decir a uno. Por decir, el Señor quiere que yo esté aquí, pero yo digo, será, no, pero es que el Señor me ha dicho que yo puedo ir allí, y como usted dice, y voy allí y me quedo allí. No, es que me dijo y ahí lo voy a hacer porque allí escuché esto. Entonces ahí llega el fracaso de que yo hice esto, pero cuando lo hice, no era por ahí. Y siempre dicen, no, es que Dios me dijo que así era, pero resulta que yo creo, no sé, ustedes que saben, el mal también se disfraza de esas cosas, ¿cierto? O no, también nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por sentimientos humanos, el mal también nos puede confundir. Exacto, la confusión. Lo que yo quiero, entonces por eso es importante, por eso se llama discernimiento. Ese discernimiento, Señor, ayúdame, y es orar bastante, ¿no? Para que el Señor no solamente nos muestre como ese sentimiento, sino que también de pronto nos revele una palabra, o que yendo a la Eucaristía, lo que tú dices, me habló, eso que tanto necesitaba, no lo escuché, ¿cierto? Es eso, porque si no, ahí nos damos cuenta de que, sí, yo me fui porque yo sentí que no, que mañana tengo que ir allá. Exacto. Y me fui. ¿Y qué? No recibí nada, me pasó de todo, sufrí, no sé qué. Pues no era por ahí, porque de pronto fue un impulso, pero no era de Dios. Exacto. ¿Sí? Entonces por eso hay que orar y discernir y no dejarnos llevar una sola vez, porque a veces una sola vez y ya. No, hay que discernir esas decisiones, sobre todo más cuando son decisiones trascendentales en esta vida. Entonces, poco a poco el Señor nos va mostrando la verdad de lo que somos. Cuando caminamos con Jesús, nos va mostrando las verdades, lo que somos capaces de hacer, lo que nosotros, el Señor nos llamó a este mundo, que a veces decimos, no, pero ¿cómo así? Yo no voy a ser capaz de... Yo nunca me imaginé estar parada acá hablándoles a ustedes de la palabra de Dios. Yo contadora de números, de cuentos. Pero el Señor ahora me tomó de palabra. Entonces uno no sabe, el Señor, a veces nosotros tenemos capacidades y cosas que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, o cosas que hemos olvidado, como cuando éramos niños hacíamos X cosas y después ahora ya no las hacemos, las hemos dejado, ¿sí? Entonces son cosas que uno va dejando atrás porque nos dejamos llenar de este mundo, ¿cierto? Que nos arrastra y nos va quitando esa verdad que realmente tiene. Exactamente, o el miedo, pues, o el que dirán de la gente, y entonces yo hago lo que todo el mundo dice, o mis papás me dicen, mis familiares me dicen, ¿no? Y no lo que realmente Dios nos muestra. Entonces, cada vez que nosotros caminamos con Jesús, nos va mostrando ese camino de verdad y nos va soltando aquellas cosas que nos sobran y nos va liberando. Porque a veces nosotros, es que yo creía, no sé, antes, yo creía que en los horóscopos. Pues el Señor nos va mostrando que eso no está bien. La predicción. No, que quiero las predicciones que dicen los horóscopos cuando es una persona misma que nos escribe a ver qué le sale. Que inventa. Y puede que a veces le salga, me salió y ahora sí creo más. Pero el Señor nos va mostrando un camino y nos va diciendo, no, por ahí no es, no hay que creer en eso. Y entonces poco a poco nos va mostrando. Y nos va liberando también de mentiras que nos hemos creído, que no somos capaces, que por miedo no hago tal cosa, ¿cierto? Entonces,
Él nos va mostrando ese cinturón de la verdad. Y la rectitud es decir, una vida transparente, sin engaños, una persona de principios, que no está siempre buscándole como la comba al palo, que siempre, como, ¿cómo se dice? El bienestar mío, sin importar su propio interés y no lo de los demás, ¿cierto? Le saco tajada a todo, ¿cierto? No, hay que vivir en un camino de rectitud, con pensamientos también sanos, también con lo que vemos, con lo que escuchamos, lo que sentimos. En Proverbios 4:23 nos dice, guardando nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que guardar nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo, para que nosotros podamos andar en ese camino de rectitud. Nos dice en el versículo 15, colóquense al calzado del Evangelio. Para nosotros el Señor nos muestra es que nos coloquemos ¿qué? Las sandalias del Evangelio. Nosotros como soldados de Cristo debemos tener el calzado del Evangelio para anunciar ¿qué? El reino de Dios, de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, de esa verdad que nos está sacando a la luz, de esa transformación que el Señor está haciendo, de esa sanación que el Señor está haciendo, ¿cierto? Ese testimonio, dispuestos a marchar con Él donde nos envíe o nos dirija. ¿El que hacía con los discípulos? Vayan a no sé dónde, de dos en dos, no lleven nada, vayan, anuncien, ¿cierto? Y vamos a encontrar tropiezos, ¿sí? Vamos a tener obstáculos, ¿sí? En nuestro camino, pero Dios nos va a dar la fortaleza y la destreza para superarlos, ¿sí? Y nos podemos preguntar, pero Señor, ¿me vas a enviar a mí? Yo que soy tan débil, yo que no soy capaz, yo que tengo miedo, yo que sufro de X cosas. Pues sí, el Señor nos llama a todos nos llama a servir, a ir a colocarnos esas sandalias para anunciar a través de la pequeñez que cada uno tengamos. El Señor siempre sabe que tenemos alguna virtud, un don, una gracia. Puede que no tengamos los dones así extraordinarios que a veces creemos que quisiéramos tener, pero sí, por ejemplo, tengo el don de consejo, de dar un buen consejo. Soy una persona que escucha, sé escuchar al otro. Esa es una forma de evangelizar también. Soy alegre, entonces transmito mi alegría al otro, ¿cierto? Eso también, entonces yo también puedo dar. No necesito tener unos dones extraordinarios, el Señor desde lo pequeño Él obra, ¿sí? Entonces ser testigos de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros, sin irnos tan lejos. A veces creemos que tenemos que ir a la India, por allá, al África, no, desde nuestra propia familia. Cuando nosotros empezamos a cambiar, la gente se empieza a dar cuenta, su propia familia. ¿Usted qué está haciendo? ¿Y usted por qué está tan feliz? ¿Y usted por qué ahora hace esto? ¿Y por qué no? No le creen. Sí, no sí, creen. no creen. ¿Cierto, Jorgito? Sí. No creen. No creen. A mí no me creen. ¿Cómo así? ¿Usted qué le pasó? ¿Usted ahora que era tan burletas, tan no sé qué, y ahora ya como tan serio, tan mal? Eso. Y que la pasen Eso me decía ahorita mi cuñada que estuvo, de Rodrigo. Me decía, mi hermano muy cambiado, no era así. O sea, pero para bien, porque pues como Rodrigo era raro y para allá, para acá. Y de caso en caso. Y de caso en caso, entonces. Eso hace el Señor. Nada me decían eso. Tenía un proceso a diario. Él nos va quitando todas esas basuritas que nos sobran en la vida, ¿sí? Lo que no nos sirve, lo que nos quita la paz, no, todo eso nos lo va transformando y nos va mostrando. Y entonces a los primeros que debemos dar testimonio son nuestra familia, ¿sí? Y de ahí parte hacia la sociedad, hacia donde el Señor nos envíe. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo cocinar cero, o sea, no me gustaba, sabía. Yo me defendí desde que me casé, sabía hacer lentejas, arroz, bueno, no se me quemaba el agua, eso sí no, pero bueno, sabía cosas muy básicas. Y entonces en mi casa era papas, arroz y carne. Yo no hacía nada más, o pollo, cambiaba el pollo por la carne. Y la compraba sano. Sí. Entonces, o domicilios, yo era feliz con los domicilios, entonces yo no quería cocinar, entonces no tenía esa gracia, no la tenía. Pero gracias a Dios con el cambio, en los años, imagínense, yo llevo 21 años de casada, pobre mi esposo y mis hijos, hasta el 2020, la pandemia, le cogí amor a la cocina.
pero porque me entregué más a la oración, entregué más a las cosas del Señor, empecé como más a retomar, porque aquí yo me había ido un tiempo de la comunidad, cuando aún así uno empieza a sentir esa sed, esa falta de que, uy, yo necesito volver, necesito recibir nuevamente, y buscaba allí, buscaba allá, y nada me llenaba, y fue cuando volví otra vez acá a la comunidad, y eso fue en una pandemia. Entonces, volví a la pandemia, empezamos esa unión y empecé a cogerle amor a la cocina. Y mira, recetas. Y todos mis hijos, mami, pues gracias a Dios siempre he cocinado rico, o sea, nunca me ha quedado nada feo, he tenido esa gracia. Pero entonces, eso, el querer, el mostrarles amor y cariño a través de la cocina, es algo, mire, pequeño, pero es algo que las personas que nos rodean lo agradecen. Sí. Y entonces eso es porque Dios nos empieza a dar las gracias. Y miren las cosas tan pequeñas que podemos empezar a llegar. Una disciplina. Exacto. Nos empieza a dar disciplina en muchas cosas. Entonces, poco a poco, el Señor nos va llevando en ese camino de sandalias del Evangelio, de ser testigos. En esas pequeñeces el Señor va orando. El tercero, la coraza de la fe. Cuando llegamos nosotros a las dudas, las tentaciones, las pruebas, es allí donde debemos pedir la gracia de ¿quién? El Espíritu Santo, para colocarnos la coraza de la fe. Esa, ¿para qué? Pedirle que nos la ayude, que nos la multiplique, porque si Él nos pide que aunque sea un granito de mostaza, y podemos mover montañas, y podemos hacer, y ni siquiera hemos llegado ahí, pues entonces pedirle al Señor esa coraza de la fe para que cada día más nos acerquemos más a Jesús, estemos en constante oración, escuchemos la palabra de Dios, porque recordemos que escucharla o leerla aumenta la fe, aumenta la fe. Y se va formando una coraza que nos ayudará a alejar el enemigo de nuestra vida, las dudas de nuestra vida, la tristeza, el agobio de nuestra vida, y todo aquello que en muchas ocasiones no nos deja abandonarnos en Dios, y en tener esperanza, confianza, fe, de que algún día el Señor va a orar en lo que yo le estoy pidiendo. Y también ser fiel con Él, la fidelidad. El cuarto que nos va a pedir el Señor en la armadura es el yelmo o el casco de la salvación. Acuérdense que ya vamos aquí. Vamos en el cinturón de la verdad, ¿cierto? Y la rectitud. Vamos en las sandalias del Evangelio. Y vamos también en la coraza, ¿cierto? Veámonos como soldados. La coraza de la fe y ahora el casco de la salvación. Es muy importante cubrir nuestra cabeza. ¿Qué le pasa a un soldado que no se cubre la cabeza? Ahí lo pueden matar de una. Si no tuviera, se quema con eso. Sí, también se quema. Si no tenemos nuestras armaduras. Entonces nos cubrimos la cabeza para cubrir también nuestros pensamientos, esos pensamientos que a veces no nos dejan avanzar porque nos dicen es que no podemos, nos limitamos. Estos pensamientos nos dicen no, es que yo no me voy a sanar, nunca voy a pedir, no voy a recibir, no voy a recibir ese trabajo que quiero, esa bendición que quiero. Negativismo. Ese negativismo. Entonces el Señor nos dice no, señores, hay que tener esos pensamientos positivos. Y cuando entendemos que nuestra meta no es de acá, porque es que nosotros pedimos muchas cosas de acá, y por eso es que a veces no se nos dan, porque nos podemos desviar del camino. Por eso a veces el Señor dice no, esperemos un poquito más que esta persona siga ese proceso, después le doy la sanación. ¿Por qué? Porque si no nos podemos alejar de Dios. O sea, ¿Sí? Hay un proceso. Es un proceso, porque a veces le escuchaba inclusive hace poco a Catalina Rivas, no sé si lo dije ya hace rato, ella decía eso, le hacían una entrevista y le decían que es una vidente del Señor, ¿no? Usted la han conocido, boliviana, ¿no? Ella la que vio todo lo que pasa en la Eucaristía, el Señor le mostró qué pasaba en la Eucaristía espiritualmente, entonces para que los busquen, es algo precioso, Catalina Rivas. Y ella le decían, en este momento ella tiene 70 y pico de años y ella está postrada en una cama, está enferma, y le decía el que entrevistaba, el periodista, le dijo, bueno, ¿y usted que habla con Dios y con Jesús, por qué no le ha pedido la sanación? Que la levante esa cama. Dijo, porque si el Señor me quiere sanar, quizás yo de pronto me pongo a hacer otras cosas que no tengo que hacer, y me voy desviando ese camino de salvación que yo sí quiero. ¿Sí? Y a veces les sirvo más al Señor aquí postrada en la cama, que puedo orar por los enfermos, que puedo orar por las personas, y estoy concentrada en lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y a veces uno no ve porque el Señor permite las cosas en nuestra vida,
porque Él quiere la salvación de nuestra alma. Óigase bien, no la perdición. Si Él sabe que, por ejemplo, le estamos pidiendo la lotería, pero nuestro corazón, ¿cómo está? No, es que Señor, eso es lo típico, yo voy a pagar las deudas, voy a darle la donación a no sé quién, le voy a comprar la casa así sé más, y mentiras, cuando llega la plata, ¿qué hizo? No conoció a Dios. No. ¿Se perdió? Y el Señor no quiere eso Esa para plática nosotros. se perdió. Y por eso es que a veces nosotros no nos la ganamos. ¿Por qué? Porque pues usted, hermano, usted se pierde, se nos pierde, se enloquece. ¿No ve? Entonces el Señor nos da poco a poco, a veces nos da poco a poco. Depende de la intención de nuestro corazón de recibir las cosas. Por eso es que a veces el Señor no nos la da. Entonces, para seguir caminando en esos pensamientos, para no dejarnos confundir, entonces debemos colocarnos esa coraza, también tener ese discernimiento, bueno, y todos esa comunión que nosotros debemos irnos llevando siempre con Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar los sacramentos. Tenemos tantas herramientas en nuestra iglesia, como la confesión. Esta nos ayuda a limpiar nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, y también la comunión, que nos fortalece, alimenta nuestra alma, ¿cierto? Y anhelar esa salvación, porque recordemos que Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, y un precio de cruz, de sangre, por esa salvación que quería para nosotros. El quinto, la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, y a través del Espíritu nos enseña la palabra, ¿sí? La palabra de Dios, que a través de ella nos hace recordar cuánto nos ama Dios, cuánto nos quiere ver sanos, cuánto nos quiere ver libres, nos quiere ver felices, nos quiere reconfortar en nuestras tristezas, en nuestra soledad, cuando estamos acongojados, cuando necesitamos una respuesta. La palabra de Dios es importante, ¿sí? Y pedir la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que fluya, no lo que yo quiero recibir de respuesta. Señor, dame nada, pero yo quiero esto. No, es estar dóciles a esa respuesta que el Señor nos quiere decir. También familiarizarnos con el poder de la palabra, la verdad que ella tiene, como bien escribió el rey David en el Salmo 119, 105. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La palabra de Dios es el camino, nos guía, nos da esa luz, nos muestra realmente, nos reconforta y nos hace ver por dónde debemos andar, qué no debemos hacer y qué debemos hacer. Y al final nos dice en el versículo 18, oren, ¿cierto, Rodrigo? ¿Qué dice en el versículo 18? No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren, manténganse firmes en la oración, alertas. Por eso es que el Señor dice: vigilen, hagan. ¿Por qué? Para que nuestro cuerpo esté con esa armadura de Dios que Él quiere, para que nosotros estemos firmes en ese caminar con el Señor, y así mismo poco a poco vayamos recibiendo eso que el Señor quiere que nosotros recibamos, de sanación, de liberación, de restauración, ¿cierto? De caminar con Él. Y oren no solamente por ustedes. Nosotros somos felices orando por nuestra familia, porque yo, mi familia, y de ahí no salgo. No, el Señor también nos dice: oren por todo el pueblo santo, oren por la conversión de los pecadores, que nos ha dicho nuestra Madre del Cielo. Oren por la conversión de los pecadores, porque a nosotros nos encanta orar por nosotros y pedir, pero por los demás, nada. Por los gobernantes, por la iglesia, por nuestro país. Hay tantas necesidades y nosotros nos quedamos en pocas cosas. En lo mío, es que yo estoy enferma, Señor, y yo lo necesito, yo. Y a veces nos quedamos en ese yo, pero cuando nosotros nos soltamos en las manos de Dios: Señor, cuando tú quieras, cuando tú lo veas prudente en darme esto, aquello, lo que te estoy pidiendo, bueno, aquí estoy, firme en la fe. No, es que aquí no recibí la sanación, me voy para el otro lado. No, es que aquí yo oro y nada, me voy para... No, hay que esperar en el Señor.
en el tiempo de Dios. Y aquí nos muestra una estrategia que tiene Dios para nosotros, para colocarnos esa armadura de Dios, para luchar contra nuestros miedos, nuestros temores, nuestros problemas, luchar cuando estamos débiles, enfermos. Orar es el complemento de la armadura de Dios. Quiere que nos coloquemos todos los días. Todos los días. Por eso es tan importante que entreguemos esa armadura y le digamos, Señor, ayúdame a ponerme esta armadura de Dios para yo seguir luchando, pidiendo, clamando, orando y estar al pie de la cruz, contigo. No en las buenas solamente, en las malas sobre todo, es donde más tenemos que estar al pie del Señor, para que nos dé fortaleza. Pablo lo decía, en la debilidad soy más fuerte, porque nos damos cuenta que no son las fuerzas de nosotros, sino que hay alguien más grande que nos sostiene, que nos levanta, que nos anima, que es nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a pedirle esa gracia al Señor, que oremos juntos.